presentación, perdón, no me puedo alejar mucho de los micrófonos, o sea, miraré a la pantalla. La he organizado en 4 puntos, una introducción, unas premisas en las que hablaré, ¿no?, de lo que se entiende por tangibles e intangibles, que estos términos salieron ayer. También reputación o reputaciones fueron saliendo, o sea, que estamos bien introducidos. Y luego la parte principal, por supuesto, de mi presentación es una propuesta de cómo gestionar la reputación. Y finalizaré con unas breves conclusiones. Bien, pues como decía, las sesiones de ayer estuvieron dedicadas a reflexionar sobre la reputación de las universidades y sobre la calidad de la educación. Se habló de reputación como calidad percibida, calidad que implica excelencia académica en los fines propios de la universidad, docencia, investigación y transferencia de conocimientos, y en otros aspectos que están al servicio de esos 3 fines fundamentales. Me permito añadir mi aportación a las reflexiones de ayer apuntando que la reputación es algo merecido, consecuencia de un buen hacer, la calidad, mantenido en el tiempo, que se visibiliza y se percibe y genera autoridad y seguridad. Bien, esta definición no es más que tomar, ¿no?, lo que se fue comentando ayer, y me parece que queda claro y patente, pero pensaba que ponerlo todo en la misma diapositiva nos puede llevar a tener estos 3 pasos como muy claros, ¿no?, estos 3 aspectos. Por otro lado, simplificando mucho, la reputación sería el resultado de la suma de un componente objetivo, el desempeño, y de un componente subjetivo, las percepciones. La calidad está respaldada, por tanto, por datos objetivos, como por ejemplo las buenas calificaciones de los alumnos, las publicaciones, los índices de empleo. Y la calidad es percibida por las percepciones favorables de diferentes personas, como los graduados, las familias o las empresas. No existe reputación sin la suma de estos 2 componentes. Se señalaba también ayer que la misión del que gobierna y decide en las universidades es impulsar las luchas para conseguir la calidad en los fines propios de la institución universitaria. En efecto, puesto que en las universidades estamos preocupados por la reputación de la institución en la que trabajamos y a la que representamos, debemos ir incorporando a la gestión de la reputación a las tareas de gobierno y dirección. Esto es algo que quizá, bueno, pues en el ámbito anglosajón y especialmente en Norteamérica es algo que ya van por delante. Bien, ¿y cómo tenemos que hacer esto? También se comentaba ayer en la presentación de Conchita, y cito: con visión de conjunto y capacidad de agregar, venciendo las inercias, orientando las iniciativas y superando a veces los pesos muertos. La gestión de la reputación está muy desarrollada en el mundo de la empresa y tendremos la oportunidad de aprender en las sesiones de esta tarde. Y, por otro lado, las escuelas de negocio llevan mucha delantera en la investigación y gestión de la reputación y en muchos casos nos pueden servir de modelo, aunque la escuela de negocio es un posgrado y la universidad pues abarca mucho más, ¿no? Y debemos de valorar y aprender lo que nos pueden enseñar, que es mucho también. En mi presentación trataré de reflexionar y hacer una propuesta abierta de cómo gestionar la reputación de la universidad. Pero primero, partiendo de la definición de reputación que he señalado anteriormente, me parecía necesario aclarar algunos términos que se han mencionado ya y van a salir en mi presentación. Serían las premisas. Pienso, por tanto, que puede ser útil el breve comentario sobre 2 binomios: tangibles e intangibles, reputación o reputaciones. Aunque la percepción de la calidad, existe en esa percepción un importante componente emocional y de experiencia, y nosotros mismos lo experimentamos, valga la redundancia, este tiene que basarse en realidades, es decir, en datos. Por eso los rankings usan
indicadores medibles, reduciendo a números realidades tangibles, cuantificables, como son el número de candidatos por plaza, número de profesores internacionales, número de investigadores mujeres, el índice H de la producción científica, porcentaje de graduados que encuentran su primer empleo al año de graduarse y un largo etcétera, porque son muchos. Estos números, como bien sabemos, se introducen en unas fórmulas con un factor de ponderación para cada ítem, que finalmente nos proporciona un único número. También se hablaba ayer en la mesa redonda de ese número. Número que sitúa a cada universidad en una posición en la lista. Aunque esto se vea como algo frío y reduccionista, hoy en día pues, tienen un valor muy importante estos números, porque ofrecen información a muchas personas que deben elegir su universidad o su lugar de trabajo, su lugar donde van a investigar. Y para la universidad son indudablemente una herramienta de mejora. Y además nos estimulan a ser transparentes. Por eso los rankings pues, pueden estar un gran servicio si son, claro, debidamente gestionados. Y ahí está nuestra tarea, de gestionar esos rankings. En este sentido, podemos realmente afirmar que los rankings tienen una importante función social, y esto es indudable. Lo mismo podría decirse de auditorías, acreditaciones, otros procesos de calidad que llevan a la universidad a plasmar en números su realidad y su actividad. Pero hay otras realidades que dan mucho valor a la universidad y que constituyen un componente muy importante de la calidad de la misma, que son los intangibles. También se mencionaban ayer brevemente en la mesa redonda. Intangibles que son realidades difícilmente medibles. Por ejemplo, la formación humanística de los alumnos, las habilidades y conocimientos de los empleados, la lealtad y el orgullo de pertenencia de empleados, alumnos y antiguos alumnos, la alta calidad de las relaciones dentro y fuera de la institución, la responsabilidad social, la capacidad de innovación, la sostenibilidad, esos tangibles que, como decía, pues tienen su dificultad. ¿En qué medida los rankings y otros sistemas de medición consideran los intangibles en sus métricas? Probablemente aquí hay un margen de mejora. Y en ese sentido me atrevo a animar a los rankings aquí presentes y a las universidades también aquí presentes a una mayor interlocución para conseguirlo. El otro binomio de términos. ¿Podemos hablar de reputación o sería más preciso hablar de reputaciones? Son muy diversos los grupos de personas interesadas en la universidad. Dentro de ella nos encontramos con los estudiantes y empleados. Entre los empleados, profesores, investigadores, el PAS, juntas de gobierno de los centros directivos, etc. Y fuera nos encontramos con los futuros estudiantes, las familias, los políticos encargados de la educación, agentes públicos, instituciones financiadoras, empleadores y la sociedad en general. Cada uno de estos grupos se fija en la calidad de un ámbito de interés. Oferta académica, empleabilidad, generación y transferencia de conocimientos, internacionalidad, compromiso social, pudiendo hablarse entonces de reputaciones. Por otro lado, independientemente del público interesado, hay universidades que son percibidas por todos los públicos como de gran calidad en un ámbito concreto del saber. Medicina, ciencias económicas, humanidades y quizá no tanto en otros ámbitos. Aquí de nuevo podemos referirnos a reputaciones. En este sentido me atrevo a preguntar, ¿escuchan los rankings para la elaboración de sus métricas suficientemente a los responsables de la educación en un país, a los estudiantes, padres, profesores, empleadores, en definitiva, a todos los públicos de interés? Dejo estas preguntas abiertas para que puedan contestarse en la mesa redonda que tendrá lugar esta mañana. Por tanto, podríamos hablar de variedad de reputaciones desde el punto de vista del público interesado y variedad de reputaciones desde el punto de vista del campo del saber. En cualquier caso, el conjunto de estas reputaciones o percepciones positivas contribuyen a la reputación global general de dicha universidad. Entrando ya en la materia de esta conferencia,
Permítame que traiga a colación un tema de mi especialidad, la fisiología. Seré breve y espero que pertinente. Los sistemas de regulación en el organismo se encargan de mantener los niveles adecuados de las distintas variables, por ejemplo, la temperatura corporal, la presión arterial, el nivel de una hormona, frente a los cambios del medio externo-interno, dentro del rango compatible con la vida. En un sistema de regulación, es un conjunto de elementos que tienen entre sí capacidad de interacción, al que corresponde, en un determinado momento, un cierto estado que puede cambiar bajo la influencia de una o varias entradas, estímulos, y del que se obtiene una determinada salida, respuestas, hacia el exterior de ese sistema. Un tipo muy frecuente de este sistema de control es el que está basado en la retroalimentación, como se ve en esta figura, en la que la salida del sistema influye sobre la entrada. Veamos un ejemplo. En concreto, el de la regulación de la temperatura corporal, que precisamente el consejero de Educación justo habló de eso también. Y yo ya estaba con los oídos bien abiertos y dije, bien, hay una continuidad, nos coordinamos. Bien, una disminución de la temperatura ambiental, por ejemplo, a menos 5 grados, es detectada por los sensores de la temperatura situados en la piel y también en el cerebro, que en este caso detectan la disminución de la temperatura de la sangre. Y eso da lugar a esa sensación de frío que enseguida notamos. Los sensores envían señales al regulador situado en el centro de control, también en el cerebro, quien compara ese valor, esa bajada de temperatura, con el valor de referencia en el que tiene que estar nuestro organismo, 36,5, 36, 37 grados. Y según la diferencia, emite una señal, en este caso es una señal en respuesta al frío, al efector, el músculo esquelético, provocando una respuesta para aumentar la temperatura corporal, que es la contracción de los músculos, la tiritona. Por supuesto, podemos coger un abrigo y echarnos a correr, que sería también producción de calor, ¿no? Debido a la contracción muscular. En definitiva, esa tiritona produce un calor interno y esa producción del calor supone una nueva entrada que corrige el descenso, el estímulo, el descenso de la temperatura, devolviéndole al valor de referencia, manteniendo así el estado saludable de la temperatura corporal. Siguiendo de alguna manera el modelo que nos ofrece la fisiología, pienso que la gestión estratégica de la reputación podría dividirse en 3 fases. Conocer, decidir e innovar. Conocer. Conocemos a través de los estímulos, que son los datos, los tangibles, que reflejan mi desempeño, y las percepciones que tienen los demás de mí. Esta información me la dan los rankings, los procesos de calidad, las acreditaciones, las auditorías y entrevistas a los distintos públicos de interés, así como los medios de comunicación, que tienen también un papel importante, muy importante. Esto entre otros. Las fuentes de estos tipos de conocimiento están indudablemente a nuestro alcance. Se trataría entonces de establecer una estrategia adecuada para acudir a esa información, a esas fuentes, recoger la información que nos proporcionan. Más difícil es conocer los intangibles, pero también se puede establecer una metodología, en muchos casos que está todavía pendiente de desarrollar, y ahí es donde tenemos también, creo todos, ¿no?, un reto. En todo caso, lo más difícil e importante, en mi opinión, es ordenar toda esa información que nos llega y pasar de lo fragmentario a la visión de conjunto, de la casuística a la estrategia, hacer la suma y sacar conclusiones. Una vez dispongo de toda esa información que me proporcionan los estímulos, el segundo paso sería decidir. Para ello, primero necesito analizar esa información y compararla con el valor de referencia, que es mi identidad, mi diario, mi proyecto de universidad con sus objetivos, para encontrar las desviaciones entre esa información que me llega y lo que yo quiero ser. Y aquí me gustaría detenerme a considerar que ese valor de referencia incluye lo que me hace distinto, porque cada universidad puede ofrecer algo diferencial, indudablemente,
bien en su oferta académica, bien en su oferta investigadora, en sus intangibles, en su servicio a la sociedad, que la hacen única y que es parte de su identidad. Por tanto, quienes gobiernan la universidad tienen que tener clara la respuesta a las preguntas: ¿qué me da más valor? ¿En qué quiero distinguirme? ¿Cuáles son los intangibles más importantes en mi universidad? ¿Qué hago para cultivarlos? Bien, este proceso de análisis, más o menos complejo, culminaría con unas decisiones sobre qué y cómo mejorar, para ajustarme a mi valor de referencia, lo cual podrá incluir modificar políticas, reestructurar la organización y plantear nuevos objetivos, es decir, crear una hoja de ruta. El último paso sería la respuesta, es decir, la actuación para seguir la hoja de ruta. Y aquí es donde habría que implicar a toda la organización, que son los efectores, como antes era el músculo esquelético. No es que los quiera comparar, pero por analogía. ¿Cómo? Pues con una buena comunicación y motivación. De esta manera se culminaría esta actividad, esta respuesta, esta actividad de los efectores culminaría con una nueva fase de conocimiento que probablemente se ajustará mejor ahora a esos objetivos y a la realidad de lo que queremos ser. Y, por tanto, una mejora de la reputación. Como la regulación de muchas funciones del organismo, este proceso sería un sistema de regulación por retroalimentación que parte de una realidad y lleva a una mejora y que está en continuo funcionamiento. Y si es necesario para mantener la salud del organismo, puede servir también de modelo para mantener y mejorar la calidad de una universidad. Si la función de la universidad es formar ciudadanos altamente cualificados y responsables que participen activamente en la sociedad y promover y generar y difundir conocimientos, la universidad tiene que ser transformadora, tiene que transformar vidas y transformar la sociedad. Es decir, la universidad tiene por fin, por definición, una clara función social. Y la reputación se revela si esa función social se cumple. Por ello, el papel de los que gobiernan la universidad es gestionar la reputación. Y ahí está buena parte de nuestro aprendizaje. Todo un reto. Muchas gracias.